En fin, vamos casi ajustados al tiempo. Están aquí los encargados de la clausura de la jornada, pero me voy a permitir rogarles 5 minutos de tiempo por si alguien quiere aprovechar la presencia de 3 expertos en la mesa. El marqués no está aquí, pero a lo mejor alguien quiere hacer alguna pregunta al hilo de a sus procuradores. Bueno, hay ya 3 rápidamente. Por favor, los 3 seguidos dicen su cuestión, a quién se la dirigen y a ver si podemos en 5 o 6 minutos acabar. De acuerdo. Buenas tardes. Me ha interesado mucho la ponencia de cada uno de los ponentes y simplemente respecto a las tendencias que señalaban acerca de la situación actual de las penas, del Código Penal, etcétera, de su endurecimiento, creo que se marcan tendencias sociales muy relevantes y que en un centro como este debería ser posible, bueno, no me refiero a esa responsabilidad del centro, sino que nos interesaría a los alumnos del máster, por ejemplo, investigar estas cuestiones, y querría señalar lo que me parece una ausencia escandalosa de información, de transparencia en lo que tiene que ver con las cárceles españolas. Las cárceles españolas, a la hora de conocer, por ejemplo, la composición de su población carcelaria, etcétera, etcétera, que señala importantes problemas para investigar sobre estas cuestiones. Como mencionaron algunos de ustedes, con Beccaria se podían ver como algunos pincelazos de apoyo como una justicia penal internacional. Termina la Segunda Guerra Mundial, empezó a crearse convenios, pactos internacionales. De hecho, desde Nuremberg a La Haya se ha visto el desarrollo que ha tenido la justicia penal internacional. Entonces mi pregunta es, ¿con qué ojos ven ustedes la justicia penal internacional de cara a la Corte Penal Internacional, a sabiendas de que hoy en día, inclusive analizándolo, viendo la perspectiva con la propuesta de Beccaria, se habla de una politización de la misma Corte Penal Internacional por influencias externas, hablando específicamente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas? Sabemos el papel que cumple Estados Unidos en el orden mundial, y ahora que también se está hablando de la globalización, cumple un papel importante, y sabemos que Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma. Entonces, sabemos que la Corte Penal Internacional se ha creado por la ineficacia, por así decirlo, o parcial inoperancia de los estados para castigar penal, ¿cierto?, en casos de crímenes graves de trascendencia internacional. Entonces, si sabemos también que existen esos factores externos que pueden limitar el desarrollo efectivo de una justicia penal internacional, ¿cuál creen ustedes que es el papel de los juristas o de los doctrinantes, de los expertos, para servir de fiscalizadores, mirando que estas propuestas que se vienen haciendo con Beccaria y otros autores a la fecha puedan hacer que efectivamente esas organizaciones internacionales cumplan un papel efectivo a nivel mundial? Para acabar, no están diciendo a quién le hacen la pregunta. Entiendo que están siendo preguntas generales, que el que quiera contestará si se anima alguien o los 3. Sí, yo una pregunta muy concreta, una pregunta transversal, porque tiene mucho que ver con la globalización, está de plena actualidad y también está íntimamente relacionado con el proceso penal. A mí me gustaría preguntar a los ponentes qué creen que opinaría César de Gómez-Ana de la reforma operada sobre la jurisdicción universal este año, sobre el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Muy bien. A ver, yo solamente quería hacer 2 aclaraciones. Una es que Gonzalo Quintero ha estado muy pesimista. Bueno, esto no es solo porque no sea él el que en esta legislatura hace las leyes penales, sino porque está pesimista incluso cuando las hace, ¿no? Primera cuestión. Y segundo, tengo que constatar que ha demostrado que puede hablar de cualquier asunto que se le plantee inmediatamente, porque él creía hasta esta mañana que venía aquí a hablar de Beccaria en su tiempo, que es con lo que ha triunfado ampliamente el Livorno en el gran congreso que ha habido en Italia. Y aquí es cuando ha visto que no, que era la actualidad, y lo ha hecho divinamente, y por lo tanto nos solazamos en ello. Me ha preocupado más que he visto la intervención de nuestro procesalista Víctor Moreno Catena también un poco pesimista. Y claro, eso me preocupa mucho porque él habla desde una experiencia que ha tenido durante 8 años, ¿no?
de secretario cualificadísimo de la Conferencia de Ministros de Justicia de todos los países iberoamericanos. Y yo le pregunto, y así termina mi intervención con una pregunta. ¿Hemos avanzado en el proceso, en la reforma del proceso penal en estos años en América Latina, alejándonos del proceso inquisitivo y estableciendo variantes diversas y confusas en ocasiones, pero sustancialmente sistemas mejores que el anterior sistema inquisitivo y escrito, que en muchos casos así lo era? ¿Quiere preguntar? Empieza, aunque sea invirtiendo el orden. Cada uno conteste a lo que crea. Como la pregunta era muy directa. Yo qué sé. Pues contesto a la pregunta directa del profesor Arroyo. Venga, muy bien. ¿No? Muy bien, muy bien. Puede ser un buen comienzo, ¿no? Señor moderador. Me parece un buen comienzo y luego ya. La verdad es que la situación en general del proceso penal en América Latina ha mejorado. Ha mejorado notablemente. El proceso inquisitivo que daba lugar a la prisión preventiva obligatoria en muy buen número de países ha dado paso a que la privación de libertad durante el proceso sea mirada en la mayor parte de los países con cautela, sea una decisión ponderada por la autoridad judicial y ordenada por la autoridad judicial. Es decir, no hay el automatismo de la prisión preventiva como hace relativamente poco tiempo. Todo proceso de reforma, particularmente de todo el sistema judicial penal, donde desaparece el instructor, y hay en alguna ocasión, por ejemplo, en algún país como por ejemplo Chile, en este sentido no es un país irrelevante desde el punto de vista jurídico, hay que crear el Ministerio Fiscal donde antes no existía, supone modificar el modo de entender el enjuiciamiento penal, supone un modo distinto de dependencia, por lo menos funcional, de las policías judiciales. Hay países donde la propia policía se integra en el Poder Judicial, también el Ministerio Fiscal dentro del Poder Judicial, como Costa Rica, aunque es un caso muy singular. Pero en general, el incremento de la responsabilidad del Ministerio Fiscal en el esclarecimiento para él como parte procesal, el esclarecimiento de los delitos y la formulación de la acusación por parte del Ministerio Fiscal ha supuesto una convulsión en el modo de entender el procedimiento penal, que se está poco a poco, y hay países que han hecho pruebas como México, que tuvo la reforma de la Constitución en el año 2008, con un periodo de vacatio hasta 2016, de 8 años, para que fuera sucesivamente o progresivamente entrando en vigor en la Federación y en las 23 entidades federativas, que hubo algunas que se dieron mucha prisa, que fueron muy rápidas en aprobar el nuevo código, el nuevo sistema procesal penal, y hay otras que han ido con un paso mucho más lento. Y aún hoy, que como antes señalé, se ha aprobado el Código Nacional de Procedimientos Penales, aún hoy hay algún Estado que todavía no tiene culminado su nuevo, y le falta prácticamente año y medio, su nuevo Código Procesal Penal. Esto ha supuesto, como digo, en América Latina ciertamente un avance, pero yo, sin ser pesimista, porque no soy personalmente pesimista, sí que quiero ser realista en lo que supone una amenaza para las garantías. Y hay en el horizonte nubes o nubarrones muy serios frente a las garantías procesales. Esa parte del derecho penal del enemigo, del modo de tratar a algunas formas de delincuencia, hay en el horizonte otros peligros, otros riesgos muy graves o muy serios de las garantías. Es verdad que las garantías suponen que el Estado tiene que ser mucho más diligente y poner muchos más medios en la persecución de los delitos. Era mucho más fácil aplicándole el tormento, lo arreglábamos rápido y seguramente en un porcentaje más o menos como el de ahora se acertaba. Tampoco, digo, ahora hemos llegado a un momento en que creemos que la civilización progresa si las garantías
se aseguran, se incrementan y sobre todo se respetan. Y los riesgos de no respetar las garantías es a lo que yo he hecho referencia y es el temor que he transmitido. Bien, las preguntas que nos han dirigido son heterogéneas y diría, sin ánimo de que nadie por ello se enfade conmigo, de una relación con becaría, digamos que remota. Pero bueno, dicho esto, no lo digo porque no tenemos que tampoco olvidar del marco en el que estamos. Usted me ha preguntado, o nos ha preguntado, qué opinamos de las dificultades para investigar sociológicamente la población penitenciaria española. Bueno, me parece un tema muy interesante, pero que realmente me desborda absolutamente, porque tendría que haber ahora un debate con usted, apoyándome en la función de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sus libros de notificación que se editan cada año y que son de acceso hoy mucho más cómodo que hace simplemente 5 años, en que era dificilísimo acceder, y cualquier cosa que se quiera saber había que tener la esperanza de que en la revista de la Escuela de Estudios Penitenciarios alguien hiciese un comentario sobre el número de analfabetos, número de homosexuales, número de drogadictos. Pues todo eso es algo que lo tiene usted a través de entradas electrónicas razonablemente bien hechas. En cuanto al tema del artículo de 23.4 de la justicia penal internacional, siempre desde becaría, ¿verdad? Piensa usted que en la época de becaría, el único criterio competencial para una justicia penal que fuera justicia con tortura, con tormento, con grilletes, ¿no?, era el principio personal, el de obediencia, el de vasallaje. De tal manera que el que quisiese evitar la justicia penal tenía que correr lejos de las manos del soberano. Instituciones como la extradición, por ejemplo, no existían. Parece que no existía ni la extradición. Naturalmente existía el principio de territorialidad, por supuesto que sí, con la sola excepción del fuero eclesiástico, que duró bastante tiempo incluso en España. Todavía en Sevilla las cadenas que rodean la catedral marcaban la frontera del fuero eclesiástico, ¿no? Esa era la única excepción a la territorialidad. Fuera de eso era el principio de personalidad. Entonces, sin existir la extradición, que es una institución que no nace hasta 1830, pensar en que Beccaria pudo haber imaginado algo parecido a la competencia penal internacional es algo más que ciencia ficción. Pero como nota a pie de página, es verdad que se hizo una reforma en España que restringe la capacidad de los tribunales españoles, bueno, de la Audiencia Nacional. Eso es la primera cosa que los jueces de la Audiencia Nacional, que dicen que se evita el fuero justo de la justicia universal, y España lo primero que tenían que cuestionar es que se les concede ese fuero a ellos como tribunal excepcional y no a cualquier juez español. Por lo tanto, ya que cuestiona la ley orgánica del Poder Judicial, en esa ley va también su excepcionalidad, la de ellos mismos. Pero aparte de eso, hay otro problema. Es que cuando se compara, en toda Europa existe, sí, pero en toda Europa existe, solo que, qué casualidad, prácticamente no hay ningún asunto de enjuiciamiento penal internacional en toda Europa, porque toda Europa está férreamente sometida al monopolio del principio acusatorio en manos del Ministerio Fiscal, que en España no existe. Entonces, el problema es que en España la combinación de juez, no digo de juez que quiera ser estrella de cine, simplemente estrella de portada, de juez estrella, más acción popular, que la puede ejercer manos limpias, o quien sea, es una carga de relojería que puede llegar a crear problemas político-criminales internacionales graves. Es cierto que se puede decir que de esa manera mucha gente escapa de las manos de los jueces de la Audiencia Nacional, y con eso se pierde la última esperanza porque, y eso enlaza con la pregunta de su compañera, porque la Corte Penal Internacional no va a hacer nada. Todo eso es cierto, ¿verdad? Pero yo le diría que estoy de acuerdo con la preocupación, pero primero, reformemos el principio acusatorio de verdad, hagamos el monopolio como los demás, extendamos también la competencia de justicia penal a todos los jueces de España y no solo a ellos, lo cual sería un elemento tal. Y por último, promovamos dentro del marco de la Unión Europea unos criterios comunes a la Unión Europea. Del mismo modo que se ha hablado del fiscal europeo para promover acciones en defensa de los intereses de la Unión, el camino tendría que ser que el fiscal europeo, no nato todavía, también aunara criterios acerca de las razones por las cuales los tribunales penales europeos, aparte de lo que diga la Corte Penal Internacional, pueden funcionar en este sentido, con un criterio unitario, puesto que al fin y al cabo todos los problemas de unificación de la justicia penal en Europa pasan también por esa clase de delitos. En cuanto a la pregunta que usted decía
sobre la ineficacia de la Corte Penal Internacional. Tiene usted toda la razón. Los únicos que son enjuiciados son exgobernantes de países africanos y poco más. Y aún dentro de esos países africanos, ahora mismo tenemos el episodio de Kenia, en donde el actual gobierno de Kenia se ha negado a aportar las pruebas con las que se pudiera condenar a un sanguinario dictador al que habían depuesto. Entonces, a partir de ahí, el problema es únicamente que los grandes de este mundo, Estados Unidos, China, Rusia, no han querido firmar y no quieren firmar ellos, eso se transforma en un tribunal simbólico prácticamente. Por supuesto, tiene usted razón, tiene usted razón. Pero no se extrañe solamente de lo que sucede con la Corte Penal Internacional, porque debo recordarle que en tiempo del presidente Bush, o Bush, como se diga, de Bush el joven, no Bush el viejo, Bush el joven, se planteó un cierto problema porque su secretario de Estado, que se llamaba, no me acuerdo, Donald, no sé cuántos, Rumsfeld, advirtió que si con motivo de algún abuso, de algún crimen cometido por un soldado norteamericano, se atreviese alguien a detenerlo para llevarlo al tribunal, ante el Tribunal de la Haya, Estados Unidos intervendría militarmente en Holanda. En Holanda, país que pertenece al más que primer mundo. En Holanda causó una enorme conmoción. Pero dijeron, claro, ¿nosotros qué podemos hacer? Me decía un amigo de todos nosotros, que es John Verbaele, ¿qué podemos hacer? Si aterriza aquí una unidad militar en el aeropuerto de Ámsterdam, van hasta tal, abren la cárcel, se lo llevan, y aquí paz y después gloria, porque somos pequeños y por muy cultos que seamos. Bueno, pues eso se lo permitió decir un secretario de Estado norteamericano. Si a partir de ahí usted quiere entrar en una reflexión filosófica fascinante, pero que justificaría mi pesimismo vital, que no es más que la condición previa para ser optimista, el positivismo lúcido, el pesimismo lúcido, de que realmente los poderosos hacen lo que quieren, no hacía falta que nos reuniéramos. Eso lo podemos descubrir en cualquier cosa. Por lo tanto, los seres humanos, los ciudadanos de las democracias, hacemos una cantidad de justicia razonablemente a nuestro alcance. Y con eso debemos de contentarnos. Indudablemente a mucho más no podemos llegar. Pese a lo cual, no dejaremos de luchar por la Corte Penal Internacional. Por supuesto. Pero mientras tanto no se consigue, al menos regionalmente Europa, regionalmente América Latina, debieran de aunar criterios para aplicar el criterio de justicia universal en sus propios tribunales. Y creo que no he contestado a nada, pero es que tampoco era posible. Muy bien, pues muchas gracias a todos, y con un retraso, digamos que razonable, levantamos esta mesa y abrimos sin más que pase el acto de clausura. Gracias a todos. Hay que saludar.